Amén. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 1 a 16. Vamos a leer esta mañana. Y como ya están de pie, vamos a leer la palabra de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dice esto: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, no había quien fuese, porque Jesús no había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por causa de los judíos perseguían a Jesús. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, venimos ante ti en este momento consecrado en el nombre de tu Hijo amado. Te pido en este momento, Señor, que lo que hemos leído sobre Jesús y el paralítico, que lo tomamos en corazón y que tu Espíritu Santo, que es el autor de verdad, el que ilumina y trae convicción al mundo del pecado, juicio y la justicia, que también haga esa obra hoy en esta mañana en este lugar. Padre, te pido que tu esclavo aquí, que tú le des claridad de mente, de pensar y convicción para predicar tu palabra con toda autoridad. Y te pido en este momento, Señor, que vemos a la grandeza de Jesús y lo que tú has puesto en esta palabra esta mañana, para que lo podamos tomar en corazón, para que puedas salvar a las almas y santificar a los que ya son salvos. Amén. Por esa meta, por tu gloria, pido todas estas cosas en el nombre de tu Hijo. Amén. Se pueden sentarse, hermanos.
Hermanos, vamos a continuar nuestra exposición como he predicado en las últimas semanas, hace mucho tiempo pasado que hablamos sobre lo que miramos en Juan 4, 43 a 54. Y como buenos estudiantes de las Escrituras lo vamos a leer porque esto nos da mucho entendimiento lo que hemos ya leído en versículos 1 a 16 en el Evangelio de Juan. En este tema que vamos a mirar hoy es que Jesús sana al paralítico. Es muy simple, ¿verdad? Todos lo conocemos, ya sabemos lo que pasa porque lo hemos leído aquí. Pero quiero que veas una diferencia entre la respuesta de este hombre y la respuesta del otro hombre en Juan 43 a 54. Si tienen sus Biblias, por favor, vea esa sección, lo voy a leer. Juan 4, 43 a 54. Amén. Dice aquí la palabra de Dios: 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de el que el profeta no tiene honra en su propia tierra, ni en su familia. También Mateo dice. 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ese es el primer milagro, ¿verdad?, que vemos en el Evangelio de San Juan. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Hay 2 situaciones, hermanos. Hay un oficial que tuvo un hijo que estaba, ¿qué? Enfermo, ¿verdad? Vemos que está enfermo. La respuesta de este hombre es completamente y totalmente 180 grados o lo que vemos al paralítico. Los 2 fueron sanados, pero las respuestas nos dicen muchas lecciones hoy en día y esta mañana. Mira lo que pasó aquí. Versículo 43. Este oficial vino a Jesús. Mira, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que se descendiese y sanarse a su hijo que estaba a punto de morir. Y hablamos de eso la última vez que estaba aquí en el púlpito. Hermanos, este es un gentil que vino a Jesús. Acuérdate que Juan le gusta comparar y hacer distinciones entre los judíos y los gentiles. ¿Por qué? Cuando fue Nicodemo y le predicó las buenas nuevas a Jesús que tendrás que renacer, ¿lo recibió Nicodemo inicialmente? No. Lo rechazó, y de lo que sabemos, Dios sí trabajó por su gracia y por su misericordia y por su amor, y sí lo salvó. Al final del Evangelio sabemos eso porque estaba con José de Arimatea y compró un lugar para donde se puede sepulcrar Jesús. Y uno oficial de sus posiciones no hubiera sido eso y poner su reputación en frente de toda la comunidad si no fuera salvo. Si sabemos que Dios de veras nació de nuevo a Nicodemo. Pero su respuesta inicial fue uno de incredulidad. No creyó en Jesús. Juan 4, ¿qué vimos? La mujer samaritana. Una que es medio judía, le consideran como gentil porque ella no era puro de sangre como los otros judíos, ¿verdad? Dios también le enseñó y predicó las buenas nuevas y Dios salvó a ella. Y aquí el oficial, un gentil, vino, no un judío, es muy clave. Un gentil vino, pero tuvo tanto fe. Versículo 47, vino a él y le rogó. Ponte a pensar, es muy maravilloso que y te debes de pausar y pensar, ¿por qué este gentil de toda la gente? Él no tiene las escrituras,
es un romano, es un gentil. Pero él sabía que este Jesús era alguien especial. No era como los otros rabís y maestros de las leyes de la gente de Israel. Este de veras era el Hijo de Dios. Vino a él y le rogó que descendiese y sanase su hijo que estaba a punto de morir. Estaba tan desesperado de la enfermedad de su hijo que dijo: yo sí sé que tú tienes poder, Jesús. Yo sí sé que algo diferente. Tú eres único. Tú eres el Hijo de Dios. Y yo sí sé que en tu palabra puedes sanar a mi hijo. Entonces, 48, vamos al texto, Juan 4:48, la atención a nuestro texto. Entonces Jesús le dijo: si no veréis señales y pródigos, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Eso es lo clave aquí. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hermanos, él no tuvo que decir, pues, no, voy a estar aquí hasta que lo vamos a traer y lo vas a sanar, porque yo sí sé que tienes poder y yo no te confío a ese punto. Sí sé que hay algo especial en ti, Jesús, que tú puedes sanar, pero yo no te creo tanto. No, ¿qué dice el texto? Él creyó y ¿qué? Se fue. Eso es verdaderamente fe, ¿verdad? Él sabía que él tenía todo el poder. Versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Ya estaba en camino a irse a su casa. Y vinieron sus siervos. Y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Tuvo que hacer un viaje que ni sé cuántos días. Sí lo puedo buscar en un comentario, algo histórico, pero el punto es esto, hermanos. Tuvo que irse a un viaje largo, ¿verdad? Nosotros, cuando vamos a ir de compras, casi la mayoría de gente en Colinga, porque no tenemos muchos recursos aquí, vamos a Hanford, ¿verdad? Es como así, si uno viera en la noche, ya se fuera a Hanford como unos 45 millas, 50 millas por ahí. Ponte a pensar, tuvo que hacer ese viaje y luego cuando se llegó, él tuvo tanto fe y dijo: pues, ¿a qué hora se sanó? ¿Y qué fue? La respuesta de las Escrituras que nos dice aquí en esta situación. Ayer a las 7 dejó la fiebre. El padre entonces, 53, entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ese es un gentil, ¿verdad? Creyó en Jesús, quien era el único hijo, el Hijo de Dios verdadero. Y aquí vemos, aquí en versículo 1 de capítulo 5, vamos a ver lo que Jesús ya hace, otro milagro al paralítico de Bethesda, al estanque. Mira, en versículos le voy a dar como un outline, se dice en inglés. En versículos 1 a 4 tenemos el contexto del milagro. ¿Ok? Lo voy a hacer muy simple. Versículos 1 a 4, el contexto del milagro. Versículos 5 a 9, la compasión del milagro. Y versículos 10 a 16, el desprecio de los judíos por el milagro. Lo voy a dividir en 3 secciones, lo voy a repetir. Versículos 1 a 4, el contexto del milagro. Versículos 5 a 9, la compasión del milagro. Y versículos 10 a 16, el desprecio de los judíos por el milagro. ¿Ok? Eso es para que ustedes sepan dónde vamos en este sermón. Aquí hay el contexto, versículos 1 a 4. Después de estas cosas que había sanado a ese hijo del oficial, un gentil,
había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. No sabemos cuánto tiempo sucedió, pero Juan, como lo está haciendo este evangelio, lo pone en orden para que ustedes sepan que hay una diferencia entre este hombre, que Jesucristo hizo un milagro, y este hombre que vamos a ver, el paralítico. Fue a una fiesta, no dice cuál fiesta, a lo mejor es fiesta de tabernáculos, Pentecostés, no sabemos, pero nomás dice una fiesta de los judíos, ¿ok? Y subió Jesús a Jerusalén, versículo 1. Ese es el contexto. Y versículo 2. Y nos estás diciendo aquí en las escrituras que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Nos da verdaderamente esto sucedió. Y hermanos, hoy en Israel también he mirado imágenes de esto. Está casi destruido, pero era muy grande este estanque. Muy grande, lleno de agua. Y hay... Si quieres saber más contexto de esto, no nomás miras fotos en Israel hoy en día que lo puedes ver, estas cosas. No hay agua, pero ahí puedes ver el edificio y todas las cosas que tenían. ¿Por qué tenían una puerta de las ovejas? Porque cuando iban a sacrificar los judíos los sacrificios a Dios, tuvieron que limpiarlos, lavarlos con agua. Amén. Debe de ser un cordero limpio. Eso es lo que quiere Jesucristo en esos tiempos, en el Antiguo Testamento. Algo puro, ¿verdad? Tiene que ser limpio, lo mejor. Y había un lugar ahí donde estaban los paralíticos, los cojos. Ahí versículos 3 nos dice, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estos son las gente que la sociedad no les gustaban. No sabían de dónde ir también. Le estaban poniendo ahí cerca de las puertas de ovejas. Y si quieres saber más del contexto no vamos a ir hoy, pero en Nehemías 3 hay contexto de esa puerta de las ovejas. Y aquí hay mucha gente y ahí vemos el paralítico, muchos enfermos, porque había una, no sé si es superstición o algo así, pero dice en versículo 4, nos da como un comentario de por qué estaban ahí. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después el movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hay muchos ciegos ahí y querían ser sanos. Estaban en un lugar donde ellos pensaban la única esperanza que tenían en su vida es a ir al estanque cuando miran que agitaba el agua un ángel de Dios o algo, sanaba a cualquier persona que lo tocaba y ellos no tenían ninguna otra esperanza. Pero aquí viene Jesús en este contexto y Él tiene todo poder. Él puede sanar a los enfermos. Isaías 61 versículos 1 y 2 dijo que Jesús vino a predicar las buenas nuevas, a libertad, a los cojos y a hacer esos milagros para que ellos puedan creer quién es Jesús. Acuérdate, hermanos, los milagros no se ocurren nomás porque Jesús nomás lo quiere hacer. Lo quieren hacer porque Dios quiere traerte gloria a Él mismo. Amén. Jesús siempre trae la atención a Él y a confrontar a su propósito a estos gente que tienen mala teología y malas tradiciones. Hermanos, aquí y luego en versículos 5 a 9 vemos la compasión del milagro de Jesús, lo que hizo. Y había un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Pausa, hermanos. Casi 40 años en su vida sin caminar. Hermanos, ¿cuántos de ustedes le puedo preguntar a pausar? ¿Tienen alguna gente que conocen que son silla de ruedas? Sí. Hermanos, tenían 38 años. Ni tenía una silla de ruedas. Sin caminar. Sin esperanza. Pero ahí viene Jesús. Y Él dice, y ponte a pensar, mira. También quiero que veas que Jesús es omnisciente. Sí lo creemos, ¿verdad? Jesús es 100% Dios
y 100% hombre. Amén. Nadie le tiene que decir lo que está dentro de un hombre. Les voy a acordar otra vez. Juan 2. Vamos ahí. 24 y a 25. Lo vamos a leer otra vez para que esté fresco en su mente. Amén. Juan capítulo 2, versículo 24 y 25. Cuando están ahí, indiquen con un amén. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Porque ¿qué? Conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Atrás a Juan 5. Hermanos, cuando nosotros vemos a otra persona que no conocemos, nos introducimos, ¿verdad? Nos decimos, hoy, fulano, soy, etcétera. Yo soy Joshua Pérez. ¿Cómo estás? ¿Verdad? Así es como nos conocemos y nos introducimos a la gente, ¿verdad? Jesús ya sabe los seres humanos. ¿Usted cree que ya sabía de este paralítico? Amén. Claro que sí. Claro que sí. Él, en vez de decirle, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios, él no dijo eso. Él fue directamente al corazón y a la necesidad. Mira lo que hizo. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo allí, ya supo. No pierdes eso en el texto, hermanos. Ya supo. Le dijo, ¿quieres ser sano? No, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No dijo eso, ¿verdad? No. ¿Quieres ser sano? ¿Quién tiene autoridad de hacer eso? Dios. Solamente Dios. Dios en la carne, Emmanuel. Jesús, el Mesías. ¿Quieres ser sano? Hermanos, si alguien estaba ahí paralítico por 38 años y de repente una persona te dice lo que más quieres en la vida, a lo mejor ni lo vas a creer, ¿verdad? Señor, versículo 7, vamos a ver la respuesta. Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él está enfocado en Jesús o en el agua. En la agua. Porque él piensa que la agua y ese ángel lo va a sanar y no Jesús. ¿Ves la diferencia entre un judío que debía de reconocer? Hay algo diferente que este hombre me está diciendo y me está hablando. No. Un gentil lo reconoce y no un judío. ¡Qué vergüenza! La gente es que tienen las escrituras ni reconocen quién es Jesús. Acuérdate de Juan 1, 11 a 13. Lo voy a leer y lo voy a seguir repitiendo para que ustedes lo queden en su mente esto. Juan 1, 11 a 13. Amén. El Evangelio de Juan, este mismo Evangelio, capítulo 1, versículos 1 a 13. Dice, a lo suyo vino los judíos. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, como ese oficial gentil, como esa samaritana, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, como los judíos, ni de la voluntad de la carne. No hay libre albedrío, esa falsa doctrina herejía, ni de la voluntad del varón, sino de qué? Dios trae la salvación y Él tiene misericordia al que Él quiere tener misericordia. Para atrás a Juan 5.
Quiero que ven que todo esto está conectado, hermanos. No divorciamos el contexto de todo lo que fue dicho antes y después de Juan para que vean la unidad y la sabiduría de Dios. Eso es porque yo voy para atrás a pasajes así, para que se acuerdan, hermanos, qué tan grande y perfecto es la palabra de Dios. Se interpreta a sí mismo. Nomás pon atención. Y mira, Jesús, versículo 8, donde dejé. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Le dijo, ¿quieres ser sano? Pues yo no tengo y no puedo ir. Y cada excusa. Y no reconoce quién está al enfrente de él. El Hijo de Dios, que tiene todo poder. Levántate, le dio un mandamiento. Toma tu lecho y anda. Y mira, hermanos, versículo 9. Al instante. No es como estos falsos maestros hoy en día que dicen que yo voy a sanar. Para de sufrir. Iglesias dicen. Donde yo me quedaba en Los Ángeles, hermanos, había una iglesia que decía eso. Y si lo nombra en la iglesia, ya van a saber. Pero lo voy a dejar así. Había una iglesia, creo que lo voy a nombrar, a mí ya no me importa. La Iglesia Universal de Jesucristo. Ellos dijeron, para de sufrir. Durante el COVID, durante todo, siempre tienen esa bandera cuando yo iba a la iglesia. Y yo lo miraba a esa iglesia y decía, ¿cómo puedes parar de sufrir? Eso, usted no tiene poder. Usted no eres Jesús para que me pueda sanar. Él puede sanarme, tú no, con tu falsa doctrina. Y estos falsos maestros y falsos profetas, apóstoles que se llaman, que dicen que yo puedo sanar a la gente, mentiras del diablo. Hermanos, y esos milagros, lo pongo en cuotaciones, lo hacen como, después de unos años y se está mejorando y no te dicen que están haciendo terapia física y con otros tratamientos de doctores y dicen, mira, yo lo sané después de 5 años. No. ¿Qué dice Jesús? El versículo 9. Al instante. Fue en frente de toda la gente, no había duda quién lo hizo y cómo lo hizo. Hermanos, los milagros de Jesús eran instantáneamente y ni puedes dar una respuesta. ¿Por qué crees que los judíos se enojaban? Porque ellos sabían que él era hijo de Dios y no lo creían. Y dicen, este hombre, ¿cómo me está cayendo mal? Hermanos, lo que fue mal en este pasaje en los ojos de los judíos no fue que hizo un milagro. Fue que lo hizo contra sus mandamientos en el día de reposo. Mira, versículo 10. Esto es el desprecio de los judíos por el milagro. Versículos 10 a 16. Mira lo que dice. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No dijeron, gloria a Dios. Gloria a Dios que Él te sanó. Este hombre Jesús a lo mejor de veras es un profeta y de veras es el Hijo de Dios, el Mesías que Él está diciendo. No pensaron de eso. ¿Quién es este hombre que nos está diciendo contra nuestras leyes? Que dice que no puedes hacer esto en el día de reposo. Y quiero pausar, hermanos. Todo lo que hace Jesús lo hace adrede y por una razón. No lo hace. ¿Jesús lo podría hacer este milagro un día después o antes? Claro que sí. Jesús escogió este día para confrontar a la incredulidad de esos judíos. Lo voy a repetir. Jesús lo hizo adrede
Como él tuvo una cita divina con esa mujer divina que dijo, yo tengo que ir a Samaria. Tenemos que pasar. ¿Por qué? Tuvo una cita divina con esa mujer a traerle salvación. Él tuvo una cita divina con este paralítico. Y lo hizo adrede. Y él respondió, versículo 10. Es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Ellos no estaban enojados, no estaban enfocados en que, ay, ya tienes fuerza, ya puedes caminar. No. Estás quebrando el día de reposo. ¿Qué tanto incredulidad es eso, hermanos? Eso es el corazón del ser humano cuando Jesús habla y hace de veras, de vez en cuando, unos milagros. Es la respuesta. ¿Fe? No. Incredulidad. Para atrás al texto, versículo 11. Él lo respondió. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que dijo, toma tu lecho y anda? Dinos para que le podamos confrontar. Eso es su corazón. ¿Lo oyes en el texto? ¿Lo miras? El que había sido sanado, versículo 13, no había quien fuese porque Jesús se había apartado de la gente que él estaba en aquel lugar. Nomás lo sanó y se fue. Toda autoridad. Hermanos, eso es soberanía. Lo decimos en español, Dios es soberano. Él no da cuentas a nadie. Dios no necesita decir por qué hace cosas. ¿Amén? Dios los hace y así se acabó. Hermanos, cualquier hijo de Dios no cuestiona a las palabras de Jesús, porque Él es verdaderamente Dios. Y cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, corruptos en todo nuestro ser, en todo nuestro entendimiento, que somos pecadores por nuestra naturaleza, por Adán y por acción, y sabemos que somos esclavos del pecado. Cuando sabes eso, ya puedes agradecer las buenas nuevas de Jesús, porque Jesús salvó a un pecador como usted. Tú y yo. Mira lo que dice en versículo 14, hermanos. Y hermanos, tuve que meditar y oír y leer mucho en esto para saber y estar en esta conclusión en versículo 14, hermanos. Hermanos, este hombre no creó en Jesús. Mira el versículo 14, mira. Después le halló Jesús, el hombre que fue paralítico, ya puede caminar, en el templo y le dijo, gracias, Señor. ¿Tú eres el Hijo del Dios viviente? ¿El Hijo de Dios, el Mesías que yo estaba esperando toda mi vida? ¿No nomás a estar sano? ¿Qué dijo? Mira, has sido sanado, no peques más. Lo estoy confundiendo. Jesús le dijo a este hombre, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué es la cosa peor, hermanos? Piensan, ¿qué es la cosa peor por ese hombre? ¿Alguien me puede decir? El infierno, alguien lo dijo. Correcto. Hermanos, eso es porque Jesús tuvo compasión a tanta gente y casi la mayoría de esa gente no creían. Pero los que fueron escogidos por Dios, engendrados, nacidos de nuevo por la potestad de Dios, no por la voluntad de carne, ni sangre, ni del hombre, sino los que fueron nacidos de nuevo de Dios, ellos creen y pueden caer a sus rodillas y decir, Señor mío, Dios mío. Y hermanos, un mandamiento para y hermanos, los voy a decir a los que son salvos aquí. Cuando tú estás salvo y sanado, no nomás
lo físico, pero lo espiritual, no peques más. Mucha gente hoy en día tiene una mala teología del que se llama en inglés free grace, la gracia libre teología. ¿Qué quiere decir? Pues yo soy salvo, puedo hacer cualquier cosa. Puedo dejar en mi hogar que hay adulterio, corrupción. Yo puedo dejar a un falso maestro venir a mi casa. Yo puedo tolerar pecado. Yo puedo vivir como un incrédulo. Yo puedo ir a tomar. Yo puedo hacer XXX. Si eso fuera verdadero, ¿por qué Jesús escribió todas las escrituras? Lo resto. Vean Tito un momentito, versículo 2, 11 a 15. Quiero que vean algo. Claro, yo quiero que me entiendan muy claro, hermanos. Somos salvos por gracia solamente en fe, y por fe solamente en Cristo solamente. Amén. Eso creemos. Tito capítulo 2, 11 a 15. El libro de Tito. Pero hermanos, quiero que me oigan. Porque somos salvos por gracia y por gracia solamente en Cristo solamente, no quiere decir que vivimos como cualquier otra persona, como el mundo. No, nosotros, Dios nos llama y las gracias, ¿qué dice el texto aquí? Versículo 11. Lo voy a repetir otra vez. Tito, el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Pero mira el versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué Dios te redimió, hermanos? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Lo ven, hermano? ¿No peques más? La Biblia nunca dice que abundamos en pecado para que gracia abunde, ¿verdad? No dice que la gracia te enseña que no vives igual. Hermanos, los que fueron rescatados de las borracheras, de los vicios, ¿por qué vas para atrás a tomar cosas si Dios te redimió de esas cosas? Eres un esclavo y no menosprecies el poder de la carne, hermanos. Los deseos de la carne te pueden tomar en control. Pero si tú eres un hijo de Dios, caminas por el Espíritu y la gracia del Espíritu Santo que está dentro de ti, puedes poner de muerto esos deseos carnales. No va a ser fácil, hermanos. Nadie dijo que va a ser fácil. Pero Dios te da el poder para mortificar esos pecados y vivir piadosamente. Y hermanos, si ustedes están diciendo, yo no quiero oír eso, hermano Josh, les voy a decir versículo 15. Esto hablo y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Yo tengo la autoridad de Dios sobre estas cosas. Para atrás a Juan 5, salud. Juan 5. Juan 5, versículo 14, terminamos al 14, que cosa peor, era el infierno, ¿verdad? El hombre se fue y mira, y dio aviso a los judíos. ¿Hizo lo que Jesús le dijo? No.
Ponte a pensar, ¿por qué Jesús dijo a este hombre, no predicas de mí? ¿No fue la misión de Jesús que Él predica Él mismo y su misión? Sí, pero tuvo un propósito en este hombre por esta situación y quiero que lo vean. Estaba escrito esto en las Escrituras, hermanos, para que ustedes vean que todos los que fueron sanados no todos son salvos. Y también que podemos ver en esta lección que este hombre de veras no fue salvo. Él fue contra la palabra de Dios. ¿Cuánta gente hoy sabe la palabra de Dios y todavía pecan contra eso? Hermanos, eso es la lucha que todos nosotros confrontamos. Amén. No peques más. Y se fue, versículo 15 lo voy a leer otra vez y 16. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos contra la palabra de Dios, de Jesús, que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hermanos, ellos odiaban la palabra de Jesús. No tenían ningún lugar, no tenían ninguna excusa. Ellos nomás querían enojarse y diciendo, usted está cuestionando mi autoridad como líderes judíos y tú estás diciendo que puedes hacer esto en el día de reposo. Y viene este Jesús y te está diciendo que puedes agarrar tu lecho aunque fuiste sano. ¡Qué maldición! El más grande pecado en los ojos de los judíos fue que él trabajó en el día de reposo. Eso era el escándalo por ellos. Hermanos, ¿ves lo escandaloso de ellos? De los judíos, lo que estaban pensando ahí en el texto, ¿sí lo ven? Hay incredulidad, hay coraje horrible de Satanás y había un odio a él porque él les callaba la boca en cada cosa que hacía y decía porque él de veras fue el Hijo de Dios. Hermanos, voy a concluir puedo decir muchas otras cosas, pero a lo mejor lo voy a hablar en otro tiempo. Pero quiero que van otra vez a Juan para concluir capítulo 20, versículos 30 y 31. No pierdan de vista de este versículo en este evangelio, porque esto fue escrito así, por una razón, hermanos. Siempre lo voy a repetir cuando estoy predicando de este libro, porque es la meta de este libro. Es el enfoque porque fue escrito todas estas cosas. Dice en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Amén. Dice, hizo además Jesús muchos otros señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritos en este libro. Pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso lo dejo, que ustedes creen y no sean incrédulos como ese hombre paralítico. Amén. Oremos. Padre Santo, hemos visto y oído las cosas grandes de Jesús en este pasaje. Vemos la reacción de un oficial que tuvo verdaderamente fe y también una reacción a lo contrario de un judío que no tenía fe. Padre, estas cosas fueron escritas no nomás para que nosotros podamos a tener esta historia en nuestra mente y decir, oh, está bien y mira lo que hizo Jesús. No, Señor. Tú, Padre, lo has escrito por tu Espíritu Santo para que nosotros podamos ver nuestro pecado y también podemos ver la grandeza de Jesús que trae salvación, las buenas nuevas que Él sana. Pero más importante, sana la vida espiritual por arrepentimiento de los pecados y fe en Él. ¿Quién es tu Hijo, Padre?
Él de veras es el Mesías, y sabemos que en este Evangelio de Juan, que es un grande tratadito, Señor, sabemos que eso fue escrito por esa razón, para que nosotros podamos creer y ver al Señor y confiar en Él por vida eterna. Padre, te pido en este momento, porque siempre va a haber personas aquí que no conocen a ti, Señor. Te pido que tú trabajes en sus corazones, que les traes convicción, que ven sus pecados allí en el paralítico y en los judíos también. Que ninguna persona aquí, que son salvos o no, que se piensan que son más grandes o mejores que esos judíos. No, Señor, vemos nosotros ahí también. Hubiéramos hecho lo mismo si no fuera por tu gracia y tu misericordia. Padre, te pido, trae salvación y santifica también la gente que sí son salvos, que no pequen más, como cantamos, Señor, y que tu gracia nos enseñas que vivimos justamente, piadosamente en este mundo para traerte gloria y honra, que de veras tú nos redimiste. Padre, límpianos con esa sangre de Jesús, te rogamos y pedimos, y que tú seas exaltado por el Rey de Reyes quien eres, y el Señor de Señores. Y todo el pueblo de Dios dice, amén, 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 hermanos. Están despedidos.